información, continuidad de negocios. Y bueno, este mundo de la seguridad de la información, que es algo ya global, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a darle una mirada a la IA, vamos a darle una mirada a estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas tampoco, pero que han tomado fuerza en estos últimos años. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de la IA. La IA, vamos a decirlo así, nació más o menos en 1950, con algunos pioneros de la tecnología moderna como es Alan Turing, ¿no?, que propuso si las computadoras podían pensar, ¿no? Seguimos utilizando todavía su modelo, ¿no?, para poder ver si las nuevas tecnologías de IA, pues podemos decir así, si hay una similitud con la inteligencia humana. Bien, en la actualidad nos dicen que la IA es, vamos a decir así, que las computadoras puedan realizar tareas, actividades que tengan que ver con la inteligencia humana. Esa es una teoría, creo que ya la mayoría lo conoce. Entonces, ¿qué pasa si esta tecnología, que ya la estamos utilizando en las industrias, la estamos utilizando en la parte militar, ¿no?, hasta para construir automóviles o cualquier maquinaria, lo llevamos y traslapamos estas ventajas hacia la educación? ¿Qué cosa podemos obtener de ello? Muy bien, vamos a obtener que esta IA va a transformar por completo la manera en que enseñamos y también en que aprendemos. Porque no va a ser igual a aquella metodología tradicional que se ha venido utilizando durante muchísimos años y que aún seguimos pensando pues que es la correcta. Yo les voy a poner un ejemplo cuando lleguemos a la tercera ventaja, tercera o cuarta, para que vean que quizás tenemos que ampliar un poquito más nuestra mentalidad hacia la educación y cómo hacemos educación. Otra ventaja que nosotros podemos decir que obtenemos con la IA es que vamos a poder tener estos chatbots o asistentes de IA 24/7, lo que no podemos tener a una persona pegada a nosotros, ayudándonos en ese horario. Es algo que no se puede, ¿no? Tendrían que tener varios recursos, en este caso, pues las entidades de formación. ¿Qué nos ayuda estos asistentes? Nos van a dar un soporte, nos van a poder ayudar en las tareas y procesos que están inmersos en nuestra educación. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, pues, con la IA podemos potenciar una educación personalizada. Cada persona tiene capacidades distintas, tiene niveles de aprendizaje distintos, tiempos distintos para aprender una misma cosa. Les voy a poner un ejemplo. Se ha comprobado mediante estudios que en el nivel inicial la curva de aprendizaje es mucho mejor que el nivel primario y secundario. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el nivel inicial tenemos a la profesora y tenemos a un auxiliar que está con cada uno de los niños, ayudándolos para que su aprendizaje se cumpla. Pero cada uno de estos niños tiene tiempos distintos, tiene formas distintas de aprender. Pero como tienen al costado a una maestra que les está ayudando en esos momentos, ellos logran llegar a su objetivo. Lo que no pasa con la educación primaria, secundaria, que tenemos la metodología tradicional, un profesor o profesora sentado al frente, tratando de enseñar de una misma forma, en un mismo tiempo, con un mismo patrón, a todos los estudiantes, suponiendo que todos aprendemos de la misma forma y en el mismo tiempo, que no es así. Con la IA lo podemos hacer. Tiene la potencia de poder crear rutas de aprendizaje únicos para cada persona. Además, tenemos las evaluaciones que son casi inmediatas con la IA y los feedbacks que nos entrega también la IA para poder, pues, que cada uno corregir, como estudiante, corregir los errores, ¿no?, y que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Adicionalmente, podemos decir que gracias a la gran capacidad de análisis que tiene la IA, se puede medir el rendimiento estudiantil y se puede tener también un feedback
hacia los docentes o los encargados académicos y de esta forma pues hacer el tratamiento respectivo para cada uno de los alumnos, logrando en conjunto los objetivos, ¿no?, que tiene la entidad educadora. Por último, gracias a las herramientas de IA, podemos lograr una educación inclusiva. Tenemos muchas herramientas que utilizan IA para ayudar a las personas con problemas auditivos, con problemas visuales, con problemas cognitivos. Esto ya es una realidad y ha sido comprobado por entidades educativas, ha sido comprobado ya por empresas, ¿no? Hay muchos casos de éxito de empresas inclusive que han podido medir el nivel de deserción con un 78% de eficacia de sus alumnos, ¿no? Porque en un momento, por la pandemia y mucho más antes también, se creyó que el método tradicional de enseñanza simplemente era llevarlo a lo virtual, y no es así, son metodologías distintas. Entonces, gracias a estas herramientas, nos hemos podido dar cuenta de que hubo mucha deserción en los que son cursos virtuales, pero no porque la herramienta sea mala, sino porque no la utilizábamos de la manera correcta. Entonces, como vuelvo a repetir, se ha logrado poder incluir todas estas ventajas en la educación. Ya se está haciendo. Criterios para poder nosotros adoptar una plataforma LMS a nuestra educación virtual. ¿Qué criterios vamos a nosotros tomar en cuenta? Porque hay muchas plataformas LMS. ¿Por qué nosotros preferimos, lo digo por mi equipo de trabajo, ya sea en Thomas Gregg, donde yo trabajo como analista, ya sea en ISAT, que trabajo como docente, o en San Marcos, que también trabajo como docente en el Centro de Informática? ¿Por qué adoptamos Moodle? Venimos utilizando Moodle desde el año 2013 en cursos semipresenciales como un apoyo en el inicio y luego ya como una plataforma para poder dictar completamente estos cursos. Los criterios que uno debe tener en cuenta para adoptar una plataforma son los siguientes. Si los cursos van a ser autoformativos o van a ser cohortes. Quiere decir que van a ser cursos personalizados, con ruta de aprendizaje personalizada, o van a ser un mismo patrón durante un mismo tiempo. Si va a ser el negocio B2C o B2B, va dirigido a las empresas o va dirigido a estudiantes. Tenemos que tener en cuenta también el nivel de logro. Se va a incluir el nivel de logro, vamos a necesitar medir las capacidades por objetivos, vamos a premiar el aprendizaje por logros o no lo vamos a hacer. Que la plataforma puede incluir todo tipo de formatos. Esto es muy importante porque muchas plataformas no sabemos si incluyen el tipo de formato de videos que nosotros podemos utilizar. Y una vez que nosotros ya hemos adquirido la plataforma, si ha sido de paga, por ejemplo, ¿qué nos hacemos? Ya estamos, como quien dice, con el problema encima. Luego, el enfoque institucional, la manera en que la institución quiere educar. No todas las instituciones o todas las entidades, porque aquí también están incluidas las empresas en el tema de capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, la empresa donde nosotros trabajamos, capacitamos en el momento en que el empleado ingresa a la empresa. Y las capacitaciones para los sistemas de gestión, las capacitaciones que vienen por parte del Estado, las capacitaciones a los proveedores para que puedan ingresar por el tema de seguridad y salud en el trabajo, etc. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que necesita la empresa educadora o capacitadora hacia los capacitados o hacia los estudiantes? Luego también debemos tener en cuenta si es con licencia o es código abierto. Aquí nos podemos pasar todo el día discutiendo cuál es mejor y cuál no está dentro del objetivo, pero lo que podemos decir es que cuando es código abierto, ¿no? La ética de código abierto quiere decir que pues mucha cantidad de personas o los usuarios tienen la ventaja de poder ver el código, adaptar el código, y esto también hace de que no se esconda nada, ¿no?
podamos actualizar, podamos encontrar errores, y esto nos ayuda como una retroalimentación. Y la ventaja es total para todos. Luego, si se va a utilizar los servicios de terceros o vamos a utilizar nuestros propios servicios. Esto también es muy importante y viene de la mano con la inversión o el presupuesto que tenemos destinados para esto. Adicionalmente, el modelo del negocio, vuelvo a repetir, en el cual queremos incluir esta plataforma. Bien, ahora, ¿por qué Moodle? Es de código abierto y permite la personalización de una forma mucho más eficiente. Las integraciones, no solamente con herramientas de IA, son mucho más sencillas. Podemos decir que desde la versión 4.5 ya tenemos herramientas de IA ya de forma nativa, pero no quiere decir que versiones anteriores no puedan utilizar software con IA. Para eso tenemos los plugins. Analítica avanzada, porque facilita la recopilación, ¿no?, y análisis de datos. Luego tenemos la flexibilidad, en este caso se adapta a diversos métodos de enseñanza. Ya hemos visto, podemos tener la automatizada, la personalizada, ¿no? Tenemos una amplia comunidad que nos apoya, que nos ayuda a la retroalimentación justamente para buscar pues errores, para buscar niveles de seguridad, el tema de los diseños y todo eso. Tenemos se tiene más de 200 millones de usuarios en lo que es Moodle. Y está casi a nivel mundo, ¿no? Entonces, esto facilita y ayuda. ¿Por qué? Porque no todos los ambientes son iguales, cada uno tiene situaciones distintas, y esto justamente alimenta de forma exponencial en la retroalimentación de Moodle. Bien, vamos a hablar entonces la IA con respecto a Moodle. Cuando llevamos la IA a Moodle, ¿qué cosa podemos obtener? En primer lugar, vuelvo a repetir, desde la versión 4.5 ya tenemos de forma nativa a la IA. Proveedores de IA que se pueden utilizar, como por ejemplo Azure AI o OpenAI, ¿no? Pero desde la misma página de Moodle podemos ver que poco a poco se van incrementando los proveedores de IA, haciendo de una manera más flexible, porque no todos utilizamos estos proveedores, ¿no? Podemos utilizar otros proveedores, como estamos acostumbrados, ¿no? O se acoplan mejor a nuestros objetivos. De esta manera, pues, nosotros podemos ver que tenemos algunas facilidades al usar IA. Con un ejemplo práctico de OpenAI, tenemos que podemos realizar generación de texto, podemos realizar generación de imágenes, podemos realizar resúmenes de texto, podemos inclusive tener preguntas o evaluaciones desde un texto que nosotros podemos cargar a la IA. Y también nosotros podemos utilizar un chat muy parecido al chat GPT dentro de la plataforma, ya sea a nivel administrativo, a nivel docente, inclusive a nivel estudiante. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a utilizar la IA con Moodle. Y vuelvo a repetir, esto está creciendo, es un inicio, ya estamos en la versión aproximada de 5.1, ¿no? Y cada vez nosotros vamos a tener muchas más opciones. Muy bien, en el tema de seguridad, que es muy importante cuando hablamos de IA, ¿no? Todos los días nosotros vemos, por ejemplo, ahora último, la PNP, ¿no? Han accedido a sus servidores, la RENIEC han accedido a sus servidores, y uno se preocupa por sus datos personales. Cuando usamos IA, la información que utilizamos también va a llegar a servidores públicos. Podemos decir, ¿y qué hace Moodle con nuestra información? Entonces vamos a ver de las páginas oficiales qué es lo que nos dice Moodle. Nos dice que tienen un cumplimiento en seguridad y privacidad de datos. Quiere decir que ellos reconocen que es importante la seguridad de los datos, la seguridad y la continuidad operativa también. Desde el diseño, ellos tienen una mentalidad de seguridad desde el mismo diseño y cumplen con la práctica de divulgación responsable. Quiere decir que cuando ellos ya han encontrado el error y la solución,
van a publicar cuál es el detalle, en este caso el error que ha podido tenerse, el parche, pero no antes de que los miembros registrados, obviamente, hayan podido actualizar sus instalaciones, ¿no? O los sitios Moodle. Luego podemos decir que Moodle también tiene una supervisión constante al ser el código abierto. Tenemos muchos miembros, ¿no? Y también que se utiliza en entornos militares. Si vemos por este lado, los entornos militares tienen pues grados de ciberseguridad y de protección de seguridad con estándares mucho más altos de los comunes. Entonces tenemos ese feedback, esa retroalimentación también para Moodle, lo cual sirve para que suban el nivel de seguridad del propio sitio. Y bien, se tiene este compromiso de transparencia, donde nos dice que Moodle no hace tratamiento de los datos que nosotros registramos. Quiere decir que ellos no registran, no almacenan, ni monetizan con la información de sus sitios. Visto esto, quiero cerrar, ¿no?, con este mensaje que es del mismo creador de Moodle, que nos dice que a lo largo de estos ya 20 años que se tienen, se quiere y se usa la tecnología para aumentar la calidad de la educación. Entonces, toda la tecnología, ya sea emergente o no, será utilizada para este fin. Y bueno, esto es algo corto, son solamente 20 minutos que se puede hablar, pero esto es un resumen de lo que se está usando y lo que se viene también. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Sin duda nos deja con muchas reflexiones y con muchas preguntas, ¿cierto? Así que al final del encuentro vamos a tener el ciclo de preguntas para los 4 ponentes de la jornada, ¿ya? Y bueno, en honor al tiempo y siguiendo nuestra agenda, vamos a invitar ahora a Hernán Arregoces, quien nos va a presentar la ponencia Aulas Virtuales del Futuro IA al servicio de Moodle. Y vamos a presentar a nuestro ponente. Hernán es ingeniero de sistema, especializado en despliegues de infraestructura multinube, Chief Technology Officer y cofundador de Industria y Learning y Data Curso. Así que bienvenido, Hernán. Vamos a revisar la PPT y volvemos. Sí, y yo te la reenvío. La tercera presentación, un poco para que nos planifiquemos, va a ser en modalidad online, ¿ok? Es la presentación número 3, así que los invitamos a mantenerse en la sala, ya que nuestro conferencista se conecta desde España para la tercera presentación del programa, ¿ya? ¿Nos confirmas cuando esté ok? Ponle la extensión.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta a Carlos aprovechando el tiempo. Carlos, si tienes disposición, por supuesto, de la presentación anterior, un poco para que aprovechemos el espacio. Gracias, gracias. Sí, al ingeniero Montoronov, realmente es sumamente interesante. Como él señalaba, posiblemente le faltó un poquito más de tiempo al final y al concluir que efectivamente hay muchos cambios, pero que hay cosas que se vienen más. Un poquito si podría detallar qué cosa está en el futuro de esto, ¿no? O qué cosa podría ser esas tareas que se vienen. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, me parece más en el momento de seguridad. Cuando hablamos de seguridad de información y estamos hablando de IA, toda la información que nosotros subimos a la IA, si es gratuita sobre todo, viaja a servidores públicos. Entonces, como Moodle trabaja con entornos también, o se utiliza en entornos militares, se están viendo el tema de la ciberseguridad en estándares mucho más altos. Entonces, estas funcionalidades, estas, por ejemplo, firewalls que se utilizan en entornos militares, sobre todo en Estados Unidos, se están tratando de replicar en los motores de Moodle para justamente evitar la fuga de información, ¿no? Moodle está muy comprometido y las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, que protegen la información de los menores, ¿no? Que protegen la información de tal manera de que si son menores de 14 años, las decisiones, por ejemplo, de cualquier divulgación de información o cualquier contenido de los menores pasa por los tutores. Entonces, todo eso se traslapa a las medidas de seguridad que Moodle utiliza o va a utilizar en un futuro, ¿no? O sea, son muchos ejemplos que se tienen que ver, sobre todo en ciberseguridad, que ahora está de moda por las malas prácticas que se están realizando, ¿no? Sobre todo por eso. La tecnología es muy buena, muy importante si se utiliza de una buena manera, ¿no? Ese es en realidad lo que se está viniendo. Muchas gracias, profe, por la pregunta. Y Carlos, ¿alguna otra pregunta en la sala? Estamos aprovechando el tiempo. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy interesante lo que habla sobre la ciberseguridad y la privacidad de nuestros datos. ¿Ha pensado de repente en integrar esta inteligencia artificial, pero de forma local, digamos, un servidor local? Ya que, bueno, tengo la información de que así se quedan en un entorno controlado, digamos, ¿no? Y si la respuesta es sí, no integrarlo, ¿qué beneficios y qué desventajas nos traería también, pues, ¿no? A la vez. Ya no. En caso de la IA y en caso de Moodle se puede trabajar de forma local, no hay ningún problema en eso. La parte de la integración, como es código abierto, uno tendría que meter mano al código para poder hacer una integración. Y, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy trabajando, lo que estamos tratando de hacer con el área de TI es que no solamente se pueda subir información, sino que también utilice los repositorios locales, ¿no? Para evitar fuga de información, ¿no? Entonces, nosotros manejamos muchos contratos con el Estado, manejamos información de usuarios, de todos los estudiantes universitarios, en realidad, porque trabajamos con SUNEDU, trabajamos con Minedu, trabajamos con RENIEC. Entonces, la fuga de información para nosotros es algo crítico. Se está tratando, en este caso, justamente de integrar, ¿no? Pero es cuestión de meterle mano al código, porque es así, ¿no? Tenemos que hacer que se acople a nuestros objetivos y a nuestras medidas de seguridad. Todas las empresas no tienen las mismas medidas de seguridad porque no todas necesitan las mismas medidas de seguridad. Entonces, de acuerdo a eso se puede trabajar. Si se puede, ¿no? Eso sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No, bueno, vamos a darle de nuevo un fuerte aplauso a Carlos por apoyarnos en esta ronda de preguntas y veamos el avance de lo que nos hace pasar la tecnología, ¿cierto? Aquí hay unos cuantos tecnólogos, ¿cierto? Profesores de tecnología educativa, ingenieros.
¿Cuántos necesitamos para solventar un HMI allí? HDMI. Bien, les recuerdo que nuestra última ponencia está a cargo de WooClub y tenemos un stand donde pueden profundizar también la información y todo lo que estén presentando acá, que quizá va a ser un poco más resumido, porque son solo 20 minutos. Y de igual manera, las ponencias que estuvieron presentes en la mañana tienen su stand casi todas, entonces pueden profundizar y pueden revisar los principales tópicos que se abordaron durante la mesa de discusión, durante las primeras 4 presentaciones. Parece. Convertirla en PDF quizás. Sí. ¿Está la otra la presentación? Es online. Es online. Y no está presente. No, no está. Tenemos todos los males. El computador nos está jugando en contra. ¿El computador de nosotros o el de...? Todos. Le doy Murphy. Todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Pero ya lo vamos a solucionar. ¿Todo es solucionable? Sí, todo es solucionable. Sí. Y no podemos adelantar presentaciones. Porque la próxima es online. Entonces está el ponente esperando en su bloque. Y sí, un problema no sabemos. Esperemos no sea de usuario, ahí estaríamos graves, ¿cierto? Un problema que en informática normalmente llamamos capa 8. ¿Ya? Entonces esperemos no sea un problema de capa 8, pero ahí vamos. ¿Acá hay algún speaker que quizá presente mañana? Un poco para hacerle publicidad. Aquí tenemos un profe, va a estar. ¿En qué mesa? ¿En la de inteligencia artificial? Ah, perfecto. Mañana los invitamos a la presentación de
del profe. Mañana tenemos igual 2 jornadas, 4 ponencias en la mañana, 4 ponencias en la tarde, así que esperamos que se sumen al área de inteligencia artificial, que no me escuchen las otras mesas temáticas, ¿no? Eso, y al WhatsApp. Ya, ahí entro yo a reenviar la presentación. Es increíble. Todos los males juntos, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Es así. Listo, ahí está. Listo, chicos, lo vamos a mandar en WhatsApp, se lo mando a ustedes y yo voy comenzando a hacer. ¿No tienes abierta la sesión ahí? Sí, lo estás enviando por favor. Estamos cargando el archivo. Falta menos. Enviando. Vamos a esperar que lo reciba. Sí. No, te lo manda el mail. No tengo tu número, pero sí, mándame. ¿Cómo lo mandaron ahorita? Yo lo mandé al mail. Súper. Ahora sí, para darle ánimos a Hernán y que partamos con el pie derecho, les pido un fuerte aplauso y vamos a iniciar nuestra presentación 2. Muchas gracias por ese aplauso. Mi nombre es Hernán Arregocés, soy ingeniero de sistemas. Como lo mencionaba, soy especialista en despliegues de alta disponibilidad en multicloud. Eso significa que puedo desplegar una solución tanto en Azure como en AWS, como en Huawei. Y desde que salió la IA, aparte de que era desarrollador de software, toda la empresa se volcó hacia la inteligencia artificial. Entonces se puede considerar que he estado metido en esta de la inteligencia artificial desde que salió. Y he estado intentando estar a la vanguardia tanto de la e-learning como de la inteligencia artificial y las nuevas tendencias. Hoy vengo a hablarles de cómo podemos colocar la inteligencia artificial a que nos ayude en Moodle. Y voy a hacerlo explicándole un problema que yo estoy seguro que absolutamente todos los que hemos utilizado la inteligencia artificial nos hemos topado con ese problema. Como sabemos, ¿rojo para continuar? ¿O la flecha? La flecha. Perfecto. Como todos sabemos ya, Moodle tiene una solución de inteligencia artificial que ya viene integrada en las últimas versiones, en donde podemos asignar un proveedor. Creo que ahorita lo estábamos hablando, entonces hasta incluso podemos acelerar esta parte, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Uno asigna un proveedor, el proveedor trabaja la inteligencia artificial y hay algo muy curioso, que hay, en una sección de Moodle tú le puedes colocar el prompt. Como sabemos, el prompt lo que hace es que la inteligencia artificial actúe bajo unas métricas, ¿cierto? Incluso aquí nuestro amigo Jimmy, Wendata, que es una empresa hermana, por este código QR lo pueden entrar ahí y ver su video. Es un video muy interesante en donde nos enseña lo que nos estaba hablando incluso el ponente anterior, de cómo utilizar la inteligencia artificial localmente sin gastar en token y totalmente gratis para Moodle, utilizando también Moodle local. Es muy interesante. De hecho, Jimmy ahí nos explica cómo hacerlo, porque muchas veces nosotros no queremos gastar en token porque no sabemos
lo que son los tokens. Entonces, si a mí me dice me van a cobrar por token y yo no sé lo que es token, no sé cuánto se me va a ir en el bolsillo. Entonces, él dice, mira, solo voy a utilizar los recursos que tú tienes en tu computadora, vas a utilizar Moodle con la inteligencia artificial y después incluso vas aprendiendo lo que es un token. El token puede decirse que es como una palabra de contexto. Entonces, muchas veces esa palabra te cuesta un token, pero dependiendo del contexto y dependiendo de lo rara que sea la palabra, el token te puede costar más. Y el token significa una limitante, porque te va diciendo en un solo prompt cuánto contexto puede manejar antes de que empiece a alucinar. Y con alucinar, ya lo saben, pero igualmente lo repito, es cuando la IA pierde el contexto y empieza a decirte cosas que ni siquiera van relacionadas. Tú le empiezas a preguntar por una piedra y de la piedra pasa el caracol y te va hablando de cangrejos después. Y uno, ¿de cuándo acá estoy hablando de cangrejos? Oye. Y esa es la cuestión por los tokens. En un solo prompt, en una sola petición que le hace la inteligencia artificial, él te dice cuánto contexto puede manejar. Y esto fue subiendo en cada versión. Miren la versión 3.5, apenas ni siquiera llegaba a los 2.500, a los 25.000 tokens, o sea, 25.000 palabras. Si acaso utilizamos una palabra por token, que como saben, eso no muchas veces. En la versión GPT-5 ya llegamos a los 20 millones, 2 millones. Esta gráfica incluso le dije a la inteligencia artificial, créala tú conoces cuántos tokens tenías en ese momento, y la creó. ¿Ok? Entonces, tenemos en cuenta entonces que tenemos una limitante antes de que la inteligencia artificial empiece a alucinar, y es esa limitante de token. Y entonces, si tenemos esa limitante de tokens, podemos decir que la IA va a fallarnos cuando le colocamos que trabaje tareas complejas. Entonces, hay pérdida de foco en contextos largos, hay ambigüedad en contexto cultural. Esto porque cuando tú estás hablándole a alguien, yo traigo un ejemplo, pero mejor no digo el ejemplo porque la palabra en un país significa algo bueno y en otro país significa una grosería. Entonces, mejor pueden imaginarse muchos ejemplos de palabras que aquí son totalmente normales, pero van a Colombia y la dicen y dicen esa palabra es una grosería. El problema del sentido común, que muchas veces para nosotros, si tú estás hablando y dices, es que eso está allí, cuando tú ya estabas hablando de algo, tú entiendes que es eso. Como persona lo entendemos. La IA no va a fallar en esa parte de entenderlo. Y entonces alucina por falta de contextos. Para esto se ha inventado algo mucho que estamos utilizando ahora las personas que trabajamos en inteligencia artificial, que es el RAG, que es el Retrieval Arguments Generation. Y es la generación aumentada por recuperación en español. Es el proceso de optimización de la salida de un modelo de lenguaje de gran tamaño, de modo que haga referencia a una base de conocimientos autorizada fuera de los orígenes de datos de entrenamientos antes de generar una respuesta. Cuando yo les digo esto, ya más de uno está pensando, oye, esto lo necesito, ¿cómo lo aplico? ¿Por qué? Imagínate cargarle cierta información a la IA y que a partir de esa información me genere la respuesta. Volvamos al ejemplo de Moodle. Yo tengo Moodle cargado con un prompt, le digo una pregunta, él genera una respuesta, pero es que él no me ha leído todo el contexto. Él no me ha leído que estoy en un curso, él no me ha leído el contexto de la universidad, que estoy en qué país, que estoy dando qué clases, entonces él puede dar. Y en el video que tiene Jimmy lo vemos muy bien porque dependiendo de la inteligencia artificial que uses, puede darte una respuesta tipo matemática o una respuesta tipo más filosófica bajo la misma pregunta. Y esto es porque nosotros entonces no hemos alimentado a la IA con todo esto. Y esta técnica del RAG lo que hace es tomar unos datos estructurados, los convierte en chunk, chunk es como partirlos en pedacitos, luego los colocamos en un VectorDB, que es una base de datos de vectores, y luego cada vez que nosotros necesitemos algo, nos va a retribuir toda la información en chunks y luego genera la respuesta. Entonces imagínense las posibilidades de tomar todos los documentos que nosotros tenemos de la universidad, la forma en que ustedes enseñan, la forma en que los profesores enseñan, todos los documentos, los modelos pedagógicos universitarios, los lineamientos culturales de la universidad y colocarlos en una base de datos de vectores para que la IA lo pueda utilizar.
¿Ven la diferencia tan grande de ir a ChatGPT, colocarle una pregunta y utilizar esta tecnología completamente contextualizada y hacerle la misma pregunta? Nunca, jamás le va a dar las mismas respuestas. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto ya viene trabajándose en otros contextos. Nosotros lo estamos aplicando a este. Otra solución que encontramos cuando manejamos tareas complejas, especialmente cuando vamos a crear un curso de Moodle, es que hay la inteligencia artificial cuando ya va por el paso 30, no se acuerda ni siquiera del paso 5. Y cuando pasa estas cosas necesitamos entonces hacer que cada paso lo ejecute un agente de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial salieron en respuesta de lo que todos queríamos enseguida que salió la inteligencia artificial. Enseguida nos imaginamos la película de Iron Man y a Jarvis, y Iron Man diciendo, Jarvis, llama a mi esposa. Y Jarvis sabía cuál era la esposa, llamaba, Jarvis, envía un correo. Y se inventaron esto los agentes de IA, los cuales son movidos por inteligencia artificial y lo que hacen es manipular datos contextualizados y usar herramientas, como por ejemplo un API y decirle, en verdad envía un correo. ChatGPT ahorita mismo tiene funciones que lo hacen, pero desde que salió herramientas de automatización como N8N ha explotado el uso de agentes. Porque un agente se contextualiza y le das unas tareas en concretas y sale más allá de solamente generar un texto. Te puede generar un correo, en ChatGPT tú lo tienes que copiar y pegar. Un agente lo envía directamente. Un agente compara tus contactos y dice, este contacto se llama tal y él me pidió que lo enviara el correo a esta persona. Enseguida lo envía. Entonces, nosotros dijimos, listo, ¿cómo podemos utilizar todo esto entonces para agarrar y crear un curso de Moodle? Ahí estamos creando, en esta imagen podemos ver un curso de Moodle, cómo lo podamos crear. Cuando no tenemos absolutamente nada, empezamos con sección 1, sección 2, sección 3, ¿cierto? Y aquí entonces voy a colocar un algoritmo de lo que nosotros haríamos y lo que también colocamos a hacer la inteligencia artificial. Paso 1, voy a crear el curso, ¿cierto? Coloco un título del curso. Luego una descripción del curso. Ya cuando voy a generar la primera sección, ya la inteligencia artificial normal sin contexto ya se le olvidó hasta el título del curso. Y empezamos a generar secciones. ¿Cómo cuántas secciones tiene un curso? Depende, hay algunos que solamente tienen una, pero la mayoría tienen más de una, les cuento. Y más de uno, no solo más de una actividad, sino tiene 4 o 5 actividades por cada sección que vemos aquí. En este caso, porque estoy utilizando esta plantilla, pero llamamos la de tópico, la semanal. Y en ese momento tú empiezas a usarlo y te cuento que se empieza a volver un despelote totalmente, porque la IA llega a un límite, el límite de token que ya vimos, ya no avanza más, no te termina el curso y cuando tú le dices vuelve a empezar, ni siquiera se acuerda de lo que estaba haciendo y empieza a generar contenido basura que nunca termina el curso. ¿Qué hicimos? Fácil. Hemos creado expertos, un agente de IA que es experto en generar una sección y que se comunica con un experto de recursos. Es decir, que si tú quieres que se cree un foro, bueno, si la inteligencia artificial decide que se va a crear un foro, él se va a comunicar con un agente que es experto en crear foros y ese experto en crear foros se va a comunicar con otro agente que es un experto en contexto de la universidad y luego un agente experto de Moodle que va a decir la estructura que se debe ejecutar y luego vuelve al generador de secciones que vuelve al experto de curso, así hasta que cree 20, 30 cursos. Luego se comunican con un generador de sílabos porque muchas veces al terminar el curso necesitamos generar un sílabos y por último con un generador de infografías en caso de necesitarlo. Esto es lo que necesitamos entonces es que por cada una de las actividades que hay en Moodle hemos creado un agente, 24 agentes especializados, cada uno en una sección diferente de Moodle para modo utilizarse. ¿Esto de dónde lo copiamos? Porque no lo hemos inventado, ¿no? Este es la solución de OpenAI al momento de crear contextos muy largos, de cómo utilizarlo. Fue aumentar el tamaño de la RAM y subir en token. ¿Se acuerdan cuando salió DeepSeek?
que rompió incluso la bolsa porque se fueron a pique, porque fue mejor que OpenAI. ¿Y por qué fue mejor? ¿Por qué una startup que tenía 3 pesos en el bolsillo ideó una mejor herramienta que la empresa que está moviendo ahorita más dinero, que es OpenAI? Porque fácil, yo no me voy a matar consumiendo más recursos cada vez y aumentando el número de tokens. Yo voy a crear, DeepSeek, creo un experto por cada materia. El secreto de DeepSeek, es que no te agarra y te toma toda una gran cantidad de datos y los hace funcionar al mismo tiempo. Creo un experto en matemáticas, un experto en biología, un experto de cada una de las materias, y cuando tú le haces una pregunta, él mira qué expertos necesita, los llama y ejecuta la respuesta. Y pudo, con mucho menos recursos, competir contra OpenAI. Y eso exactamente hicimos nosotros, simplemente que cuando se está creando ciertos recursos, llamamos a cierto experto. Ahora, lo de la base de datos de vectores. Esto es muy importante replicar. ¿Por qué tenemos una base de datos vectorizada? Cuando tú no tienes una base de datos vectorizada, sino que tienes un LLM, un prompt muy grande de muchas palabras, como dijimos, por cada nueva versión está soportando muchos más, cada vez él la tiene que leer y preguntarle a la inteligencia artificial directamente. Cuando utilizas una base de datos vectorizada, contextualizada, lo que haces primero es documentarla y crear vectores, guardarlo. Imagínate toda la información de la universidad para que puedan alimentar la inteligencia artificial. Y cuando tú le haces una pregunta, no va directamente a la inteligencia artificial. Va primero a la base vectorizada y luego manda la pregunta a la inteligencia artificial. Lo que nos permite siempre, por cada pregunta que le hagas, tener la información contextualizada. Esto nos permite, en este momento, si tú tienes una universidad, por poner un ejemplo muy distante, una universidad militar, vas a tener una inteligencia artificial adaptada a dar respuestas en un ambiente militar. Si tienes una escuela de arte, vas a tener una inteligencia artificial adaptada a dar respuestas artísticas. Y por último, aquí les dejo el QR. Es el mismo QR que nos compartieron al principio de la ponencia. Cuando quieran saber más de la herramienta, con mucho gusto podemos brindarle mucho más información. No quise hacer énfasis en la herramienta porque sé que venimos más que todo a aprender. Y de aquí lo que se llevan es cómo vamos de ahora en adelante a manejar una inteligencia artificial conceptualizada, contextualizada y aplicada a lo que nosotros necesitamos. Esto de manejar toda la información, que es lo que estamos haciendo ahorita, darle el nivel de importancia, eso va a ayudarnos a evitar que la inteligencia artificial no nos ayude tanto como quisiéramos. Vamos a colocarlo de esa manera, porque todos tenemos la expectativa de que la inteligencia artificial va a ser el futuro. Nosotros ya lo estamos aplicando en el presente. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por tu presentación. Creo que esta ponencia nos hace pensar mucho en dejar de hablar de inteligencia artificial generativa como una innovación y empezar ahora a hablar de inteligencia artificial agéntica y cómo se va integrando todas estas ramas de la inteligencia artificial que están cada día más desarrollándose, ¿no?, en pro de la automatización. Así que ese es el desafío. Mientras estamos todavía aprendiendo a usar ingeniería de prompts y tratando de comprender estas herramientas como ChatGPT, Gemini y Copilot, está pasando esto, Zapier, N8N, y cada vez aprendemos o podemos aprender a desarrollar automatismos mucho más fácil y mucho más al alcance de todos. Así que aquí está el desafío y la plata en este minuto. Bien, vamos con nuestra tercera presentación, que va a ser en modalidad online. Sí, nos confirma el equipo técnico que tenemos al conferencista, que ya tiene su link y todo, ¿cierto? Súper, ahí vamos a hacer la conexión. Desde España, yo voy a ganar tiempo presentándolo. Nos acompaña en modalidad virtual Miguel Morales, quien está desde la Universidad Galileo. Miguel coordina el área de educación digital y también el laboratorio de inteligencia artificial de la universidad. Bueno, el currículo es súper extenso, tiene algunos libros publicados de ingeniería de prompts, inteligencia artificial.
Y bueno, ya nos contará un poco más de su presentación titulada Desbloqueando el potencial de la IA, diseña, crea e integra actividades efectivas de aprendizaje en Moodle. Así que vamos a hacer el pase técnico o la videollamada. Tenemos una demora de... Hemos logrado ganar tiempo, así que vamos bien. Ya, ahí tenemos a Miguel. Hola Miguel, ¿nos escuchas? Hola, hola, probando. ¿Nos escuchas, Miguel? Probando audio, 1, 2, 3. Ahí tenemos salida de audio. Vamos a ver si nos escuchan. Nosotros no te estamos escuchando por si acaso. Hola, hola, probando. Ahí está conectado, pero... ese no es Miguel. Ya. Hola, hola. Hola, hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, sí, muy bien, claro. Súper, qué bueno tenerte. Un gusto. Acabamos de hacer la presentación formal de tu currículo resumido y que de la bienvenida. No sé si tenemos cámara activa para que nos pueda ver. Sí, sí, dame un segundo ahora Súper. mismo y te lo activo, que estábamos esperando la señal. Aquí estamos ya. Perfecto. Te escuchamos perfecto, así que súper bien. Ahí te estamos viendo ahora. Ya, tenemos entonces dispuesto 20 minutos para tu presentación. Ya anunciamos el nombre, Desbloqueando el potencial de la IA, diseña, crea e integra actividades efectivas de aprendizaje en Moodle. Así que el espacio es tuyo, bienvenido Miguel, y bueno, te recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto de saludarlos. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con la comunidad de Moodle, en este caso en el Moodle Mood Perú. Les saluda Miguel Morales desde la Universidad Galileo. Actualmente, como seguramente vieron en mi currículum, dirijo el área de educación digital y un laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la educación. El día de hoy tengo una conferencia que he preparado para que podamos compartir todo el potencial que tiene Moodle en cuanto a temas de inteligencia artificial. Voy a iniciar de una forma muy corta algunos ítems que nos pongan en contexto acerca del tema de la inteligencia artificial. No hablando de conceptos, no hablando de herramientas, simplemente del momento en donde estamos desarrollando la integración de la inteligencia artificial. Seguramente pasamos por la tendencia de la capacidad de estos modelos para generar diferentes tipos de imágenes. Seguramente todos pasamos por esa tendencia. También es importante reconocer cómo hoy en día existen muchas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden permitir hacer recursos educativos y que nos permiten generar nuevos entornos a través de este tipo de recursos. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden permitir hacer diferentes materiales de apoyo. Lo que quiero compartir el día de hoy es primero una evolución o hacer ver o reflexionar acerca de la evolución que tiene hoy en día la inteligencia artificial. La primera ola de la inteligencia artificial es la parte de los modelos predictivos. La segunda ola, cuando surgió de alguna forma la versión que se volvió de alguna forma escalable en ChatGPT, que es la parte de la IA generativa. Y la tercera ola, lo que estamos viviendo hoy en día, es la parte agéntica o la parte de los agentes en la era de la inteligencia artificial. Haciendo alusión, antes de empezar a ver cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en Moodle, quisiera también poner en contexto cómo los diferentes modelos han evolucionado a lo largo del tiempo. Acaba de salir la versión 5.0 de GPT y cómo con ellos nos enfrentamos ahora a desafíos aún más complejos, le llamo yo, porque si teníamos el tema de las alucinaciones, ahora con la parte de agentes que tienen estos modelos, le llaman alucinaciones de alto nivel, llamémoslo así. Al final sigue siendo un problema, pero algo más escalable. Ahora, si hago
este contexto, esta analogía o esta referencia es porque quiero que ustedes reflexionen en cómo hemos pasado en los últimos 6 meses de un modelo que, además de responder una pregunta y dar respuesta, pues permitía también la capacidad de tener cierta realización de tareas, ¿no? La famosa parte de task de ya ChatGPT, donde yo le puedo dar una instrucción y me puede dar esa realización de tareas sistemática. Pasamos de esa parte a la parte de Deep Research, donde ya tiene el proceso que un investigador haría dentro del proceso de investigación. Esto con Grok, que es una otra herramienta que ha tenido bastante evolución. Y caemos a lo que últimamente ha surgido como algo fuerte, el tema de los agentes. ¿Por qué inicio mi conversación con esta reflexión? Porque para mí es importante entender que hay varios momentos al momento de hablar de implementación de la inteligencia artificial, pasando desde la primera etapa, que es exploración, donde estamos explorando muchas herramientas, pasando luego a la parte de adopción, donde tenemos que tener ya claro la herramienta que vamos a integrar y la formación y la gobernanza en cuanto a cómo poder desarrollar la implementación. Y por último, la innovación. Y esos momentos, tanto como la evolución de la tecnología que les acabo de presentar o la evolución del proceso de adopción de tecnología, es lo que he visto reflejado en Moodle hace unos meses, hace unos años. Realmente el integrar recursos de inteligencia artificial en Moodle no era con una curva de aprendizaje muy pequeña, sino que al contrario, era algo que podíamos desarrollar medianamente bien con los recursos que se tenía. El día de hoy les quiero presentar o seguramente comentar, porque muchos de ustedes ya conocerán algunas de ellas, es cómo puedo desbloquear el potencial de la inteligencia artificial de una forma, llamémosla así, nativa dentro de Moodle. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Seguramente han estado atentos a las últimas actualizaciones desde la versión 4.5 hasta la versión 5.0 de Moodle, que ya vienen con algunas características importantes en cuanto a su arquitectura nativa. Es decir, eso no lo teníamos hace un año, sino que recientemente realmente Moodle ya permitió la estandarización en la forma de cómo mostrar y ejecutar las funciones de IA dentro de la plataforma. Y básicamente esa arquitectura nativa se organiza en 3 piezas, donde aparece la IA para el usuario final, lo que permite hacer con la IA, como por ejemplo la generación de texto, la generación de imagen. Hoy por hoy, dentro de Moodle se puede resumir un contenido o también se puede optar por la opción de explicar, la cual es muy buena para un estudiante desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también la parte provider, que ya puede integrar y tener interoperabilidad con OpenAI, con Azure o también con Llama, que es una actualización reciente que puede ser de mucha utilidad. También permite ya la parte de administración, lo cual también busca de alguna forma ser más flexible al momento de desarrollar la integración de la IA. A partir del Moodle 5.0, pues ya tiene la opción de los reportes, que ya los he utilizado y realmente son de mucho valor. Y todo está alineado a una política de IA en base a que podemos identificar qué tanto se está usando la IA a través de los tokens y a través de las integraciones que tenemos con estos servicios externos y también quién y qué se está desarrollando con IA. Entonces, creo yo que la política de gobernanza en temas de IA integrada dentro de Moodle le da un escenario que creo yo que no hemos estado aprovechando al máximo y por eso quise enfocarme en la conversación o en la conferencia de hoy en que demos una mirada a cómo Moodle ha evolucionado desde su core y cómo ha gestionado de alguna forma la parte de gobernanza con la idea de crear un escenario que facilite la integración. Obviamente, si ustedes han estado utilizando herramientas de inteligencia artificial para generar audio, video, mapas mentales, presentaciones, todo lo generan en una herramienta externa y luego lo embeben o lo integran dentro de Moodle. Pero la idea es que se pueda tener un ecosistema cada vez más adaptativo y cada vez más personalizado dentro de la parte de la plataforma. Entonces, creo yo que no se está aprovechando al máximo las nuevas funcionalidades que en este caso Moodle permite. Les voy a compartir mi perspectiva de por qué utilizar IA en Moodle y no
a hacerlo con servicios externos y solamente integrarlo. Creo yo que las plataformas educativas van a seguir evolucionando y vamos a tener cada vez más cerca la parte que ya vemos con algunos plugins, la parte analítica, la parte adaptativa y la parte personalizada. Creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar dentro de las plataformas educativas. Y básicamente hoy en día lo que les voy a mostrar es un listado o una clasificación o una selección de plugins que hice para que podamos ver cómo con estos servicios podemos personalizar, podemos tener análisis predictivo, automatizar tareas y sobre todo la generación de contenido. Vuelvo y repito, esto no es algo nuevo, no es algo que no existía fuera de Moodle, simplemente lo que quiero hacer ver es la importancia de poder integrar todo esto nuevo que está generando Moodle dentro de la plataforma y el servicio o la experiencia de usuario que tienen nuestros estudiantes. Ahora, si quisiéramos hacer un resumen de los principales plugins o bloques que tiene habilitado hoy en día Moodle, yo les voy a compartir desde mi punto de vista dos aplicaciones que las he utilizado y he podido medir el impacto que tienen dentro de los estudiantes y el ecosistema al momento de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera de ellas es iChatBlock. Ese es un plugin que permite instalarse, permite integrarse por medio de API, por medio de keys, el servicio, en este caso con OpenAI, y realmente es de mucha utilidad para poder generar un chatbot que no solamente sea para la resolución de dudas de un curso, sino que para la asistencia de una tarea. Aquí tenemos dos, específicamente el AI Chatblock y el OpenAI Chatblock, que es el que están viendo en pantalla. Permite hacer la configuración y cierto nivel de entrenamiento para que nos pueda asistir dentro de un portal de curso. Esto, vuelvo y repito, se puede hacer con servicios externos, pero creo yo que el tener esa integración con estos plugins y la parte analítica en una misma instancia, creo que nos puede servir de mucha utilidad a la hora de analizar el comportamiento de los estudiantes. Luego hay un último bloque que tengo aquí, que es el Teacher Assistant, básicamente el Corollae AITI, es básicamente un asistente, el cual permite también tener un nivel de configuración avanzada, el cual permite tener algunos parámetros como los tokens, como la temperatura, como la extensión de las palabras o el enfoque de la conversación, y eso permite y da valor mucho al momento de desarrollar este tipo de implementaciones. Entonces, estos plugins que estoy destacando el día de hoy, los sugiero para que se puedan utilizar dentro de la parte o perspectiva de tutoría. Si yo quisiera tener un tutor virtual apoyado con IA, estos son los bloques o estos son los plugins que utilizaría dentro de Moodle para poder configurar este ecosistema. Ahora bien, si estoy hablando desde la perspectiva de evaluación, hay algunos plugins que están integrándose o que permiten integrarse dentro de la plataforma para hacer banco de preguntas. Los bancos de preguntas se pueden hacer desde el mismo ChatGPT, se pueden hacer preguntas o bancos de preguntas con el formato que es necesario para importarse, pero también se pueden integrar estos módulos, estos plugins, para que se pueda generar banco de preguntas, preguntas de falso verdadero, de opción múltiple, de arrastrar y pegar, también la parte de poder dar retroalimentación al momento de hacer la evaluación. Estos plugins, al integrarse en el ecosistema de la plataforma, pues son de alguna forma más inmersivos y permiten darle una mejor implementación al uso de la inteligencia artificial. Si todavía no los conocen, hay algunos que son más antiguos, hay algunos que son más nuevos. Los invito a que los puedan explorar y que veamos primero la mirada hacia cómo poder integrar con estos plugins los servicios de inteligencia artificial. Si vemos desde la perspectiva del profesor, en este caso, para la evaluación, hay múltiples herramientas que se permiten hacer exámenes, exportar el QTI y luego importarlo dentro del Moodle, pero creo yo que le da mucho valor si integramos estos servicios con la base de datos de información que tienen los cursos o sus temporales y que ahí mismo pueda generarse pues toda la parte de contenidos para la evaluación. Hago notar que esto es bajo las necesidades que hoy en día se tienen, que todavía muchos profesores hacen la evaluación de opción múltiple o de arrastrar y pegar o falso verdadero.
Hago ese paréntesis porque estoy consciente que uno de los impactos más importantes que tiene la inteligencia artificial en la educación es la transformación del proceso de evaluación. Estoy seguro que cada vez es menos necesario este tipo de herramientas porque vamos a ir orientando un poco más a la adaptación de las estrategias de evaluación a un entorno cada vez más con inteligencia artificial. Pero les hago la invitación para que los puedan explorar. Ahora, en cuanto a gestión, creo que las últimas versión o la última versión de Moodle pues añadió algunos componentes nativos importantes que nos permiten gestionar, en este caso, la parte de los proveedores de servicios. Si estamos integrando con el API de ChatGPT de OpenAI específicamente, podemos gestionar prompts, reglas. Creo que eso ayuda mucho para la parte de operación. También tenemos el plugin de AI Providers, que es básicamente el proceso para conectar con el servicio externo. Y algo que he estado explorando los últimos meses y me ha gustado mucho es la parte de Leon AI, que me sirve mucho para la reportería. La reportería la puedo hacer a partir de prompts y puedo generar estos tipos de reportes en función de mis necesidades. Entonces, he estado explorando los últimos 3 meses los plugins porque tengo la idea de ir desarrollando algunos de ellos en la línea de las necesidades que tienen la parte administrativa. Y creo yo que ahí hay un área de oportunidad amplia en cómo poder estratégicamente desarrollar la implementación de la inteligencia artificial a nivel de plataforma. Entonces, puedo comentarles alguna otra serie de plugins, pero creo yo que donde yo veo mayor impacto es la parte de tutoría, la parte de evaluación, retroalimentación y la parte de gestión. Obviamente, hay plugins y hay servicios que nos permiten la generación de contenido. De hecho, hay herramientas de AI Tool que hacen cursos, entre comillas, de una perspectiva didáctica y todo el contenido lo genera con inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que se puede desarrollar bastante bien con este tipo de recursos. Para ir finalizando, me gustaría mostrarle esta herramienta. Esta herramienta es la que solemos utilizar mucho para la generación de actividades de aprendizaje. Esta herramienta se llama Knowledge, es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite generar recursos y actividades de aprendizaje. Lo que ustedes ven en pantalla es que primero le damos el input, que puede ser un video, un PDF, un audio, un PowerPoint, un documento, un texto, y a partir de la fuente de información que le demos, genera exámenes, resúmenes, videos interactivos, genera también exámenes de arrastrar y pegar, crucigramas, rompecabezas, genera una serie de recursos que están hechos con H5P, que es una herramienta que los que estamos dedicados a la parte de educación online utilizamos mucho para la generación de recursos interactivos. Lo que hace simplemente este plugin es que se pueda integrar dentro del portal del curso y que con la información del curso se pueda alimentar y de esa forma generar de forma automática los recursos de aprendizaje. Todos estos recursos que ustedes ven en pantalla, estamos haciendo alusión que son recursos formativos. No estoy hablando de una evaluación con puntos, sino que estoy hablando de una evaluación que permita de forma autodidacta, pues repasar o evaluar cada uno de los recursos. Este tipo de herramientas se puede utilizar perfectamente bien para actividades de práctica, para evaluaciones formativas, para simulaciones, para hacer colaboración medida por la inteligencia artificial. Realmente no quise hablar de tools externas, sino que todo lo que ustedes pueden hacer con Moodle, hoy hay muchos más plugins y blogs hechos para la parte de gestión y para la perspectiva del profesor. Creo yo que uno de los aciertos que se están trabajando desde la perspectiva de Moodle es tener ciertas funcionalidades ya nativas dentro de la plataforma, como las que les mencionaba al inicio, pero también la facilidad de poder integrar servicios o proveedores que nos permitan generar recursos de una forma más inmediata, pero sobre todo algo que yo valoro es que sea integrado dentro del portal del curso. Entonces, eso creo que puede ser de mucho valor. Para finalizar, entiendo que son 20 minutos los que tenía cedidos para la conversación del día de hoy. Les quiero mostrar desde mi perspectiva cuando estamos diseñando o desarrollando actividades de aprendizaje
un modelo que se trabaja en función de un enfoque sistemático, donde estamos hablando de antes de identificar la herramienta de inteligencia artificial que nos genere el recurso didáctico, primero vamos a contextualizar y diseñar la estructura de ese recurso didáctico que deseo desarrollar. Y en función de las necesidades o del objetivo de aprendizaje o del diseño instruccional que apliquemos para el desarrollo de la actividad, ya decido cuál es la herramienta o cuál es el servicio que yo voy a integrar. Es decir, antes de integrar la herramienta, primero tengo que tener contextualizado y definido la estructura del recurso que quiero elaborar. Luego hacemos la implementación o la iteración o la aplicación y por último, básicamente lo que buscamos es evaluar el impacto que tiene este tipo de recursos dentro de la plataforma. Algunos estudios no los pude compartir en esta presentación, pero sí sigo mucho el impacto que puede llegar a tener este tipo de servicios. Es que está comprobado que un tutor con inteligencia artificial, hay varias literatura que hace o demuestra, mejor dicho, el impacto positivo que tiene al momento de que un estudiante, en el momento que él esté conectado en la plataforma y tiene la posibilidad de interactuar con este tipo de chatbots, pues le da mucho la parte motivacional y la retroalimentación que esperaría recibir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy por hoy, en nuestro caso, ya hemos dejado los chatbots de conversación y hemos estado trabajando más en la parte interactiva de los avatares. Esto es algo que estamos trabajando recientemente en los últimos 6 meses y la parte conversacional. Desde mi punto de vista, cada vez más va a ser menos la conversación a través de la interacción por chat y cada vez es mayor la interacción a través de voz. Por lo tanto, todavía no tenemos plugins listos para que Moodle pueda tener la facilidad de hacer la conversación a través de estos modelos, pero seguramente es en el roadmap que va a ir apareciendo, porque a nivel global lo que he podido visualizar es que va a haber una transición para los modelos conversacionales, donde podamos tener un Alexa apoyado para la parte de tutoría o para la parte de soporte administrativo o técnico dentro de las plataformas educativas. Algo para que cerrar sería el tema del valor que pueden dar este tipo de recursos dentro de la estrategia. Recuérdense que si estamos viendo lo de una mirada del profesor, simplemente la invitación es explorar los plugins, identificar cuáles son los plugins que nos pueden dar un potencial mayor dentro del proceso. Si tenemos la mirada técnica o la mirada institucional, la reflexión es que podamos evaluar cómo yo puedo configurar de una forma más organizada la instancia de Moodle y cómo yo puedo integrar de alguna manera cada uno de los recursos que nos permite. Recuérdense que hoy en día, dentro de la generación de contenido o dentro de la lectura, nos permite hacer resúmenes, materiales y desarrollos específicos en cuanto al contenido. Entonces, básicamente, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Les comparto mi canal, se llama Educatec, es un canal donde compartimos mucho herramientas. Hay un canal específico con la explicación de estos plugins, de cómo se pueden implementar dentro de una instancia de Moodle y también la invitación a que si estamos inmersos en temas de inteligencia artificial, denle una mirada a cómo se puede integrar de una forma más sostenible cada uno de los recursos que hoy en día nos permite la tecnología de inteligencia artificial. Agradecerle nuevamente a los organizadores y a los que están viendo esta presentación o a los que van a ver de forma diferida, invitarlos para que puedan explorar un poco más los plugins y las herramientas que tiene Moodle para poder desbloquear el potencial de la IA desde una perspectiva más integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Excelente y súper alineada con las ponencias previas. Estamos hablando durante esta tarde del impacto de la inteligencia artificial agéntica
y tú nos presentas unos plugins y unos ejemplos y justo con el framework de desarrollo bastante interesante. Así que creo que le vamos a sacar mucho provecho. Tenemos espacio para una pregunta antes de realizar la última presentación de la tarde. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta que quiera hacer. Por acá. Buenas tardes, muchísimas gracias Miguel por toda la ponencia. Yo logro destacar, por ejemplo, de que al comienzo presentaste la parte de que había como tutores de IA, pero luego casi al finalizar dijiste de que nativamente no había de parte de Moodle todavía una integración para una conversación con IA. Quisiera, si podrías marcar cuál es la diferencia, porque, por ejemplo, personalmente sí creo que es muy importante o potente de que en algún punto se puede integrar en Moodle, por ejemplo, la IA para que el estudiante pueda consultar, por ejemplo, acerca del curso y que esta IA pues se nutra netamente de la información que hemos cargado de Moodle, ¿no? No sé si me podrías dar un mayor contexto de las limitaciones de lo que se ha avanzado actualmente en la actualidad y si en realidad pues se podría esto aplicar, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto. Estaba buscando un ejemplo acá, yo creo que lo tengo, voy a intentar mostrarlo en un minuto por temas de tiempo, entiendo que ya están por finalizar la jornada y no quisiera quitarle tiempo al otro expositor. Cuando estoy hablando de las posibilidades de la parte conversacional, sí existen. Dentro de la parte de Moodle, tú puedes tener estos bloques o estos plugins, que es la parte de AI Chat Block y la parte de OpenAI. Tú puedes integrar. Solo escucho la voz de alguien y vamos a mutear acá. No sé si puedo. No, no puedo. Ok. Perdón, es que escuchaba la voz de fondo de alguien. Estaba hablando de lo que le estaba mencionando al compañero, es que sí se puede integrar la parte conversacional a través del chatbot. Es decir, con estos plugins o con servicios externos se puede integrar. Mi reflexión es que cada vez va a ser menos la interacción por texto a la hora de escribir y va a ir un poquito más orientado a esto, que esto es lo que estamos trabajando hoy en día, que es un tutor virtual, pero utilizamos un avatar interactivo. Creo que, creo que no se escucha, pero básicamente es un avatar. Y cuando hablo de un avatar es que tiene la posibilidad de que en lugar de que yo chatee, voy a hablar. Investigando Entonces, acerca no del sé si se impacto escucha, de la pero inteligencia artificial en la educación. este es un avatar que nos ayuda a enseñarle a profesores a cómo utilizar la inteligencia artificial para la investigación. Entonces, en lugar de escribir, yo le hablo, el avatar es una representación que me está escuchando y cuando termina de escucharme me da la respuesta, pero en voz, a eso ¿Qué me refería. metodología me recomiendas emplear? Hola, es un gusto ayudarte. La elección de la metodología. Y el otro ejemplo, Hola, soy y el Antonella. otro ejemplo es la parte conversacional. Entonces, en lugar de tener un botón de chat, lo que yo tengo es una burbujita que se activa y cuando se activa Hola, la soy Marco. burbujita, ¿Puedo asesorarte en tu proceso de investigación? ¿En qué puedo apoyarte hoy? Hola Marco, estoy realizando un estudio acerca Objetivos de tu investigación. entonces a eso me refería. Sí se puede hacer la parte de chat dentro de Moodle, pero todavía no tengo un plugin que acepte la parte conversacional con audio. A eso me refería. Seguramente va a existir y lo que estamos haciendo es hacerlo de forma externa y luego lo integramos dentro de varios cursos que estamos trabajando. Hay una nubecita, como que estuviéramos hablando a Alexa. Cuando le da un clic, el estudiante empieza a hablarle y le dice, mira, no entendí la tarea o no entendí la actividad. Y la inteligencia artificial que está entrenada le responde en voz y asesora al estudiante. A eso me refería. No sé si quedó clara el enfoque. Yo creo que quedó, hablo en nombre de todos, quedó súper claro el ejemplo, así que darte una vez más las gracias, Miguel, por acompañarnos, por ser parte de este Moodle MOOC Perú 2025 y bueno, te damos un fuerte aplauso para despedirte y bueno, abrazo en la distancia. Muchas gracias. Bien, ahora sí estamos a pocos minutos de cerrar la jornada, pero con una ponencia que no nos va a defraudar. ¿Okay? Tenemos con broche de oro la última ponencia denominada IA Pedagógica, el futuro del aprendizaje interactivo con WooClap. Nos acompaña Andrea Montoliu, quien es International Master in Management por la AI Business School y es la directora para Latinoamérica de WooClap. Si lo estoy diciendo mal, me corriges, Andrea.
Ella lidera la expansión de soluciones tecnológicas y todo lo relacionado con emprendimiento, gestión internacional y tecnologías aplicadas en educación. Recibimos con un fuerte aplauso a Andrea. Sí, perfecto. Sí, yo creo que la envié. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta sesión que voy a intentar que sea lo más corta posible, ¿vale? Yo creo que voy a basarme en la presentación. Quería hacer una presentación interactiva, pero teniendo en cuenta el tiempo y que ya es el final de la jornada, lo haremos lo más corto posible y quien quiera pasarse mañana por el stand, que pase y le enseño la herramienta en vivo. ¿Vale? Esta sesión va a tratar sobre inteligencia artificial pedagógica, ¿vale? Basado en aprendizaje interactivo. No tengo para poder pasar, ¿no? Está aquí, está aquí. Perdonad. Bueno, mi nombre es Andrea Montoliu. Como ha dicho el compañero, soy la directora de WooClap en España y LATAM. Y la charla de hoy va a tratar sobre cómo aplicar inteligencia artificial desde una mirada pedagógica, para ver cómo esto puede transformar la experiencia de cómo aprendemos y cómo enseñamos, especialmente dentro de Moodle. Y bueno, me gustaría empezar con una historia, y es que la última vez que yo di una formación a una clase con 50 estudiantes, me encontré, y lancé una pregunta, me encontré con un silencio absoluto, ¿vale? Y realmente no era falta de conexión, sino que no era falta de desinterés, sino que era falta de conexión, ¿vale? Y también falta de seguridad para poder participar. ¿Qué pasa? Que realmente no era un problema del contenido, sino que era un problema del diseño de las experiencias interactivas. Y aquí es donde viene el origen de esta charla, ¿vale? Que, como veis en el título, lo que quiero hacer referencia es que la tecnología no es el punto de partida, sino que la pedagogía sí que lo es. Como vosotros bien sabéis, ¿vale? Muchas instituciones utilizan Moodle en su día a día y es vuestra herramienta principal, ¿vale? Lo único que Moodle no trae interacción en vivo para poder utilizarlo en sesiones en vivo, y lo que suele pasar es que en las universidades el docente entra en Moodle, pero luego utiliza otra herramienta externa y ahí se fragmenta la experiencia, ¿vale? Mientras que WooClap lo que hace es introducir esa interactividad dentro de la plataforma de LMS para hacer que la sesión sea mucho más interactiva, ¿vale? Es tan fácil como se generan unas preguntas, se sincroniza con el LMS y ya todos los datos y las calificaciones pasan al Gradebook de Moodle. Como veis aquí, ¿vale? Moodle es el pilar, pero WooClap aporta la interacción, y si tenemos la IA es todavía mucho más sencillo, porque aquí el profesor podría generar las actividades de interactividad directamente con la IA en segundos, y a través de la integración LTI 1.3 mantenemos ese flujo directo y se sincroniza todo con Moodle. WooClap tiene un equipo de producto muy grande, ¿vale? Y al final lo que hacemos es que a mí me gusta decir que nos basamos en la ciencia y no diseñamos a ciegas, ¿vale? Realmente este es uno de los factores por los que estamos en tantas universidades y nos adaptamos también al ecosistema universitario. Nos basamos en los 4 pilares del aprendizaje, ¿vale? Que los desarrolló un neurocientífico llamado Stanislas Dehaene, francés, y son los siguientes, ¿vale? Es la atención, el compromiso activo, el feedback y la consolidación, ¿vale? Y al final WooClap se compromete con esos 4 pilares porque hacemos que los estudiantes estén atentos, que estén activos, que reciban ese feedback instantáneo gracias a nuestra herramienta, y luego, por último, que los conocimientos se consoliden a largo plazo, que debe ser un objetivo para todos en la enseñanza. Aquí venimos a la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Hablamos de que es una inteligencia artificial pedagógica porque lo que queremos es que el docente, que WooClap le permite enfrentarse al reto que más hay hoy en día, que es la falta de tiempo, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer aquí es que de contenido a interacción en segundos. WooClap
pone a disposición una funcionalidad de inteligencia artificial que permite al profesor convertir cualquier material del curso, es decir, desde un PDF, una presentación, directamente un texto o, por ejemplo, un tema, como pueda ser Psicología de la Educación, y se genera un banco de preguntas del tipo que nosotros elijamos que yo directamente puedo utilizar con mis estudiantes. ¿Cuánto tiempo puedo tardar en hacer una actividad como esta? Pues 2 segundos. ¿Vale? Es subir el material, se convierte en preguntas, y aquí lo que tenemos que tener claro es que este banco de preguntas que se me genera son completamente editables. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que el docente tenga la decisión final de qué contenido va a integrar en el evento o sesión que estamos haciendo con los estudiantes. Hemos ido un paso más allá, ¿vale? Y somos los únicos que cuentan con una funcionalidad como esta. No solo nos hemos quedado en la parte de generación de preguntas, sino que hemos insertado unos asistentes de IA pedagógicos llamados Woo Agents, ¿vale? Aquí tenemos tres asistentes. En la parte número 1, si un profesor está haciendo una pregunta abierta, ¿vale? Como por ejemplo, ¿cuál es la ley de la oferta y la demanda? Y todos vosotros estuvieseis contestando, ¿vale? Cada uno va a dar una respuesta. Este asistente de IA lo que le va a permitir al profesor es categorizar y analizar las respuestas de los estudiantes en vivo, ¿vale? Y esto me va a permitir establecer un debate con los estudiantes o ver hacia dónde hay una tendencia según las respuestas. Número 2. Tenemos para ciertas preguntas unos asistentes que lo que hacen es generar un resumen sobre las respuestas de los estudiantes y luego también te genera una respuesta automática. ¿Aquí qué sucede? Imaginaros que, por ejemplo, estamos haciendo una pregunta de brainstorming y yo os digo, ¿cuáles son las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la educación superior hoy en día? Y todos vosotros estuvieseis contestando dentro de cada categoría. WooClap directamente me genera un resumen de todas vuestras respuestas y me genera una respuesta correcta. Y todo esto yo lo puedo hacer en vivo. Y luego, por último, que esto es bastante novedoso y es bastante reciente dentro de WooClap, en las preguntas tipo test, ¿vale? Lo que tenemos es la opción de que el docente, ahí abajo tiene un botón que puede directamente en un segundo generar una pregunta de seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos es fortalecer y reforzar esos conocimientos basados en la pregunta. Entonces, por una parte tenemos la generación de contenido, que insertamos las preguntas directamente, y la segunda parte es que estos asistentes de IA pedagógicos me permiten resumir, analizar y sintetizar las respuestas de los estudiantes. WooClap es una herramienta que se integra perfectamente con el entorno digital, ¿vale? Esto lo que me permite es que sea una herramienta que se utilice para evaluación formativa y sumativa con WooClap, ¿vale? Entonces, al final es un ciclo donde se hace un diagnóstico principal, el feedback es inmediato y se registra directamente en Moodle. ¿Funciona? Sí. Tenemos varios casos reales de impacto con WooClap, ¿vale? Solo he puesto uno de ellos, pero en la Universidad Autónoma de Madrid, con la cual trabajamos desde hace muchos años, se ha visto que hay un aumento de participación del 90% en clase, ¿vale? Y la consecuencia que esto ha tenido es un 80% de mejora en el rendimiento académico. ¿Y sabemos que funciona? ¿Por qué? Porque tenemos más de 450 instituciones alrededor de todo el mundo que utilizan Moodle y que han implementado WooClap en su estrategia educativa. Aquí os dejo mi información, ¿vale? Si queréis podéis escanear el código QR si queréis reservar una reunión conmigo, que os llevará pues, a Calendly, os podemos hacer una demo o podéis pasaros directamente mañana para conocer un poco más sobre la herramienta y que os la enseñe en vivo. Realmente lo que no quería era pasarnos hoy de tiempo y podéis venir mañana y os la enseño. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias a todos por asistir. Bien, muchas gracias, Andrea. Quedamos con ganas de la aplicación, ¿cierto? De ver allí las interacciones funcionando y es intencional para que pasen por el stand porque son sponsor oficiales del Moodle Move Perú 2025. Así que eso. Para hacer cierre formal de la jornada de la tarde y dejando el set de preguntas que puedan tener para Andrea para su stand el día de mañana, los quiero invitar a tomarnos una foto grupal con nuestros conferencistas que quedan en sala para hacer el cierre de nuestra jornada. Invitamos también a Hernán, que nos acompaña por acá, y son nuestros dos ponentes de la tarde, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y bueno,
cerramos con un fuerte aplauso para el equipo que participó, nos acompañó y para ustedes que estuvieron como participantes en la mesa. Ya. Juntémonos acá, que acá tenemos doble nivel, así que ahí salimos todos en la foto. Somos poquititos, así que salimos bien.